Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga, gracias a Dios, ya estamos en viernes de curso, estamos en el curso del libro del profeta Daniel, ya gracias a Dios estamos en la 13ª ya lección. Hoy vamos a estar hablando de las 70 semanas de Daniel, gloria a Dios. Hoy ya estamos a 7 de mayo de este 2021, que se nos está yendo rápido. Y pues gracias a Dios por su compañía. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y gracias otra vez por acompañarnos en el momento que nos estés viendo. Pues muy buenos días, tardes o noches, dependiendo. Y pues gracias otra vez por estar con nosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Yo quisiera eso, vamos a leerlo en Daniel 9, versículos 20 al 27. Y primero que nada vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Hablamos acerca de la oración de Daniel. Eso lo vimos en Daniel 9 del 1 al 19. El profeta Daniel, dice la palabra, que oraba y estudiaba la palabra del profeta Jeremías, y descubrió que el profeta Jeremías había profetizado que solamente el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia sería de 70 años. Y pues ahí, al estar estudiando este libro, se da cuenta Daniel y él comienza a orar. Dice que él miró atentamente el número de los años profetizados de la cautividad babilónica, y que serían 70 años, y que habían sido escritos ahí por Jeremías en Jeremías 25, 11 y 12, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando se han cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Esa palabra atentamente viene del hebreo bin, que significa prestar atención, buscar, entender, separar mentalmente, discernir, comprender, reflexionar. Qué importante es que escudriñemos la palabra de Dios, no nomás que leamos por leer, sino que leamos tratando de entender. Jesús nos enseñó que debíamos escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de Él. Entonces aquí vemos la importancia de dos cosas: leer y estudiar la palabra de Dios, y orar, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestros días, en este tiempo, que estamos escudriñando la palabra de Dios, que estamos estudiando las escrituras, estamos estudiando la profecía bíblica, prestando atención a lo que son los tiempos, el cronos, el tiempo cronológico, el kairos, el tiempo de Dios. Pues estamos viendo que ya estamos viviendo los últimos días. A esto nos lleva en conclusión la profecía que viene en este caso, en este libro del profeta Daniel. Nos da entendimiento de que ya estamos viviendo los últimos días, y esto nos sirve para que estos días que vivimos pues no nos tome desprevenidos, como así tomó desprevenidos a los que en el tiempo de Noé pues se les predicaba, Noé les decía, les prevenía de los tiempos, y la gente no hizo caso, y dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así dijo nuestro Señor Jesús, que estos últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, que mucha gente no pondría atención en la palabra de Dios, no pondría atención en buscar el rostro de Dios, y entonces vendrían estos tiempos difíciles, vendrían los juicios de Dios y se los llevaría a todos. Por eso es importante lo que estamos haciendo, que es escudriñando la palabra de Dios. En este versículo que leímos ahí en Jeremías, pues ya tres profecías ya fueron cumplidas. Se cumplieron las 70 años de cautiverio
de Israel en Babilonia, se cumplió el castigo sobre el rey de Babilonia, en este caso Belsasar, por haber tomado las copas y haber bebido en las copas del templo que había sido destruido por su abuelo Nabucodonosor. Y en tercer lugar dice la escritura, la profecía, que jamás se volvería a reconstruir Babilonia, lo cual ha persistido hasta nuestros días, y Babilonia pues sigue ahí en el polvo, bajo el polvo del desierto, sin haberse podido reconstruir. El pueblo de Israel dice que lloraban y aún cantaban sus cantos por regresar a su tierra, a la tierra gloriosa, a Israel, estando ahí junto a los ríos de Babilonia. Dice el Salmo 137, que junto a los ríos de Babilonia, dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Se hacían la pregunta los israelitas. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En la cautividad, pues ahí los israelitas cantaban, hacían cánticos, lloraban, pero se les olvidó algo muy importante, que ellos no oraban a Dios. Y el profeta Daniel, él sí se dedicó a orar. Ahí en el capítulo está escrita la oración más extensa del Antiguo Testamento, que fue la oración del profeta Daniel. De los versículos 3 al 19 dura esta oración, que es tomada también como un ejemplo, como como un modelo para otras oraciones en la Biblia, como fue el caso de Nehemías. ¿Y cómo oraba Daniel? Bueno, pues él encontró en el rollo o en el libro del profeta Jeremías, pues las promesas de Dios, y él se puso a orar, Daniel, en base a las promesas de Dios. Dice ahí Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo les oiré. Entonces la combinación perfecta es estudiar la palabra de Dios y nuestra vida de oración. Esto es bien importante. Nuestra vida de oración va a ser la diferencia en nuestras vidas. Si tenemos vida de oración, pues Dios nos va a poder usar, nos va a poder tener comunión con nosotros, nos va a poder utilizar, cumplirá su propósito, su voluntad en nuestras vidas cuando nosotros tenemos oración. Pero si no tienes una vida de oración, bueno, pues en este mundo pues pasarás totalmente desapercibido, tanto para con Dios como para con el mundo. Entonces la oración de Daniel que leímos en la lección anterior, la lección 12, pues nos familiariza con las condiciones básicas de lo que es la oración. Por ejemplo, Daniel tenía una oración bien planificada. Dice que él volvió su rostro a Dios buscándole en oración, en ayuno, en ruego, con ropas ásperas y ceniza. La oración de Daniel pues no era una simple oración de repeticiones vanas o largas oraciones religiosas, rezos paganos, sino que la oración de Daniel tenía un objetivo, que era que regresara el pueblo de Israel a su tierra, que Dios perdonara los pecados de su pueblo Israel. Él intercedía por ellos, se ponía a la brecha, o sea que su oración era dirigida, era específico, mencionó todos los pecados que había cometido el pueblo de Israel, y Dios le dio respuesta finalmente a Daniel. Le dio una respuesta, pero mucho más alta de lo que Daniel estaba pidiendo, mucho más
allá de lo que Daniel pedía. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 en el Nuevo Testamento, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Entonces, Daniel oraba en privado, era su oración, dice que oraba 3 veces al día. Es bueno que nosotros oremos, ¿verdad? Como iglesia, con el resto de la iglesia, con los hermanos, hagamos reuniones de oración, pero lo más importante es que nosotros tengamos nuestras oraciones personales, nuestras oraciones en privado, como Jesús nos enseñó, que cuando oremos cerrada la puerta, oremos en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Otro de los principios de la oración de Daniel es que él lograba penetrar hasta la presencia de Dios, por lo que nosotros necesitamos aprender los fundamentos de la oración y ponerlo sobre todo en práctica para que entremos a su misma presencia. Decía un científico cristiano muy famoso, Isaac Newton, dijo que podía él tomar un telescopio y ver las estrellas lo más cerca posibles, pero dice que él podía hacer a un lado ese más bien ese telescopio, y ponerse de rodillas y entonces penetrar hasta el cielo mismo, hasta el mismo trono de Dios. Amén. Entonces la oración es la única fuerza que nos va a llevar a penetrar la esfera espacial. Recordemos que la oración es el medio por el cual Dios se va a mover en nuestra vida. Dios no se va a mover por nuestro lloro, nuestro dolor, a veces ni por las injusticias que nos hagan. Dios no se mueve a través de esos, Dios se mueve a través de nuestras oraciones. Por eso la importancia de la oración, por eso podemos entender por qué es tan importante orar, por qué Jesús hizo tanto énfasis, por qué Jesús oraba, pasaba la mayor parte del tiempo en oración con su Padre, y eso a sus discípulos pues les gustó, les llamó la atención, y por eso le preguntaron un día: Señor, enséñanos a orar. Entonces vemos que para el profeta Daniel pues la oración era un verdadero ejercicio espiritual, era un ejercicio del alma, un trabajo espiritual arduo e intenso. Dice la Escritura que él era muy amado ahí en el cielo, muy conocido aún por los ángeles, porque él tenía esa vida de oración. Entonces, nuestras oraciones tu vida de oración requiere de disposición, de esfuerzo, de resistencia, e incluso a veces de quebrantamiento, como se quebrantaba el profeta Daniel. Dice que se vestía en cilicio, con ropas ásperas, ¿verdad? O sea, su alma, hablando de lo exterior, pero realmente lo importante es lo interior. Amén. Que nosotros nos duela el pecado, que nos duela la situación de los demás, que oremos, dice la palabra, oremos unos por otros, y que pues nosotros, nuestra vida de oración sea tan rica como fue la oración de Daniel que estudiamos la clase anterior. Amén. Gloria a Dios, porque en esta clase que ya vamos a comenzar el día de hoy, que es la lección número 13, Dios le da una respuesta en base a las oraciones de Daniel. Dios le da una gran respuesta. Eso quiero que lo entendamos bien. La gran revelación que recibe Daniel de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es la profecía más, por así decirlo, la más exacta que podemos encontrar en la Biblia. Y me refiero a exacta que dices hasta los días que iban a suceder las cosas, que veremos y estudiaremos en esta clase, en esta lección, pues vino precisamente por la oración de Daniel. Entonces vamos a comenzar la lección 13, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a leer Daniel en el capítulo 9, de los versículos 20 al 27. Vamos a leer y vamos a hacer una oración. Aún dice versículo 20, si tienen ahí sus Biblias, yo tengo aquí la mía,
Amén. Entonces vamos a leer del 20 al 27. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, el arcángel Gabriel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Un ángel mensajero. Amén. Bueno, eso significa ángel mensajero. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, o sea que desde que empezó a orar Daniel, fue dada la orden allá arriba en el cielo. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, ojo, 6 cosas van a terminar: la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Gracias por estos versículos escritos por el profeta Daniel, por esta gran revelación que tú le diste hace 2600 años, y que esta palabra se ha cumplido conforme tú la has dicho, Señor. Hay una parte que todavía no se cumple, pero estamos viendo que ya pronto se va a cumplir la última semana, la semana 70. Te damos gracias, Señor. Queremos entender esta palabra, esta visión, esta profecía. Gracias que nos has dado entendimiento en ella. Te pido que todos los que estamos tomando esta lección la podamos entender a profundidad, porque eso trae grande bendición a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues cuando Daniel estaba orando, como le vimos en la clase anterior, cuando él todavía oraba para que se cumplieran los 70 años del cautiverio de su pueblo, de Israel, que había sido cautivo ahí por los babilonios, y ellos pudieran así regresar a la tierra gloriosa, a su tierra de Israel. Dice que el arcángel Gabriel fue enviado para explicarle a Daniel la visión de las 70 semanas de años. Amén. Vamos a entender esto. Esta profecía de las 70 semanas. ¿Qué significa la profecía de las 70 semanas? Bueno, pues esta profecía es la principal profecía bíblica sobre los acontecimientos futuros que sucederían relacionados con su pueblo Israel, con la nación de Israel. Dios reveló a través de esta visión a Daniel que él trataría con su pueblo durante 490 años exactamente. Durante 70 semanas, que ahorita veremos que cada una de estas semanas se compone de 7 años, lo que nos da 490 años. Si multiplicamos 70 por 7 y si Pitágoras no falla,
no estaba equivocado, pues nos da 490. Aquí vamos a ver por qué está desglosado esta profecía en 70 semanas que son iguales a 490 años. Un periodo de tiempo, esta profecía está dividida en 3 periodos de tiempo. Esta profecía va desde el decreto que hizo el rey Artajerjes, que fue hijo del rey Ciro, el rey persa Ciro. Esto está escrito ahí en Nehemías capítulo 2, donde él dio permiso a Nehemías para que fuera reedificado los muros de Jerusalén, fuera reconstruida la ciudad de Jerusalén, y desde ese momento hasta la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que dura esta profecía. Ahí se cumplen los 490 años que ahorita vamos a explicar muy bien a detalle. Primero, para entender esto de las semanas que hay en la Biblia, hay semanas de días y hay semanas de años. Bueno, pues Dios en el Génesis, en el libro de los orígenes del Génesis, ahí vemos que Dios estableció que los días fueran de 24 horas, de un atardecer al atardecer de otro día, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Dice la palabra que Dios hizo un día, o sea, fueron días de 24 horas. En la creación vimos que Dios hizo su creación en 7 días, o los dividió 6 días, hizo su creación, y el séptimo día reposó. Pero también dice la palabra de Dios que Dios estableció semanas, pero también de años, esto es, semanas equivalentes cada día a un año, por lo que nos da que una semana también puede ser de 7 años. O sea, una semana puede ser de 7 días, pero en la palabra de Dios también, y al pueblo de Israel se le reveló que una semana también puede ser de 7 años. Como un ejemplo de esto, de las semanas de años, tenemos también en el libro de Génesis, cuando Jacob le dijo a su suegro Labán que trabajaría para él durante una semana, pero no era una semana de días, era una semana de años. O sea, trabajaría una semana de 7 años para que le diera a su hija Raquel por esposa, ya que a Jacob pues le habían hecho chanchullo la primera vez que había trabajado una semana de 7 años. El día de la boda pues le metieron la hermana mayor, que era Lea, se la dieron en lugar de Raquel, que él era la que él quería. Pues se la dieron y luego le dijeron, no, pues aquí no se acostumbra eso, primero sale la hermana mayor y luego viene la menor. Entonces llegaron a un acuerdo Jacob con su suegro Labán, y le dijo, bueno, voy a trabajar otra semana, o sea, otra semana de 7 años, y cuando la trabaje, cuando termine, tú me das a tu hija Raquel por esposa. Y así fue. Trabajó otros 7 años, otros 7 años, otra semana de años, Jacob, y se le otorgó a Raquel como esposa. Eso lo podemos encontrar en Génesis 29, 27, 28. Es más, vamos a leerlo si quieren acompañarme ahí en sus Biblias o solamente escucharme. Dice así, Génesis 9, 27: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años o otra semana. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Amén. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que cada semana esta palabra semana viene del hebreo Shavuot, que es unidades de 7 años. Por lo que las 70 semanas de la profecía de Daniel, constituyen 77 que nos dan, si los multiplicamos, 70 por 7 nos dan 490 años. O sea que esta profecía
de las 70 semanas es equivalente a 490 años. Gloria a Dios. Eso es lo primero que he querido que entendamos bien. Creo que vamos entendiéndolo. Primeramente Dios, si no, pues me regreso, pero creo que sí le estamos entendiendo. Entonces, Dios le revela a Daniel de que a través de las oraciones, de sus oraciones, que Dios trataría con la nación de Israel durante un periodo de 490 años. Aunque la petición en ese momento de Daniel era únicamente pues el hecho de que Daniel al leer el libro del profeta Jeremías encontró que la cautividad de Israel en Babilonia serían 70 años, pues él decía, pues ya se están cumpliendo, entonces voy a orar para que ya nos regrese Dios a nuestra tierra. Pero Dios le revela más al profeta Daniel y le dice, no, ¿sabes qué? Te voy a platicar todo el programa, la agenda que yo tengo para el pueblo de Israel. Y esa agenda es una agenda de 490 años en la que yo voy a actuar sobre mi pueblo Israel. Entonces Dios le estaba dando mucho más a Daniel de lo que Daniel estaba pidiendo en ese momento. Y así es Dios con nosotros. Nosotros pedimos algo y Dios nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como está escrito eso en Efesios 3:20, si gustan acompañarme. Ahí en el Nuevo Testamento, en Efesios 3:20 dice, escribe el apóstol Pablo y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos una vida de oración y clamamos a Dios, Dios va a hacer más cosas más grandes aún de las que le pidamos al Señor. Como Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, quítate y échate en el mar, y el monte nos obedecería. Pues gloria a Dios. Así son nuestras oraciones. Dios, cuando estamos en sintonía con Dios en oración, Dios nos va a dar respuesta más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces, esta profecía de las 70 semanas de Daniel incluye 6 metas de restauración con las cuales Dios iba a tratar o sucederían con su pueblo Israel, estrictamente con la nación de Israel. Quiero decirles de entrada que las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas tiene que ver con el pueblo, es estrictamente con el pueblo de Israel. Claro está que como aquí está involucrado nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que es nuestro Señor y Salvador, pues lógicamente estamos involucrados nosotros, la iglesia. Pero estas profecías de las 70 semanas es exclusivamente dada para al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos nosotros involucrados en esta profecía, pero con una diferente perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios tiene una agenda para el pueblo de Israel y tiene una agenda para su iglesia. Amén. Su iglesia que fue fundada apenas hace casi 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, y la iglesia en la cruz del Calvario, y la iglesia nace en el día de Pentecostés, hace casi ya, repito, 2000 años. ¿Qué fue lo que las 6 metas de restauración para el pueblo de Israel? Bueno, se las voy a decir. Dice que se terminará la prevaricación. Esa palabra prevaricación en el hebreo es peshá, que significa se terminará la revuelta nacional. O sea, Dios va a terminar con la revuelta nacional de Israel, la revuelta moral o aún religiosa que tiene el pueblo de Israel, el defecto, el fraude, la infracción, la iniquidad, la maldad, la rebeldía, la traición, la transgresión. Todo esto hizo Israel en contra de su Dios, en contra de Jehová de los ejércitos, en contra de Yahweh,
en contra del Dios de la Biblia. Israel, su pueblo, se rebeló en contra de él y en contra de sus leyes. Dice, pero esta profecía incluye que se terminará esta rebeldía de la nación de Israel. 2, se pondrá fin al pecado. ¿Al pecado de quién? Pues al pecado de Israel también. En hebreo, Hatam dice que se sellará. Se pondrá fin significa se sellará, o sea que se terminará. 3, la tercera meta de restauración es que se expiará la iniquidad. Esa palabra expiar viene del hebreo kafar, que significa cubrir, se cubrirá, se condonará, se cancelará, se anulará, se apaciguará, se perdonará, purificará, se hará una reconciliación. Dios va a reconciliarse con el pueblo de Israel por su iniquidad. Y la iniquidad viene también del hebreo abón, ¿sí? Así como esos productos que vendían casa en casa, así se dice, abón, así se escribe, que significa perversidad, mal moral, delito, culpabilidad, ¿sí? O sea que Dios va a expiar la iniquidad, va a cubrir la perversidad, el mal moral, la culpabilidad del pueblo de Israel a través de del cumplimiento total de esta profecía de 70 semanas. La cuarta significa, la cuarta meta de restauración es que la justicia perdurable se hará realidad. Amén. Justicia viene del hebreo tzedek, que significa el derecho, la equidad, la prosperidad, estándar correcto, justo, ético o legal. O sea, Dios va a establecer una justicia que es perdurable, que es esa palabra perdurable viene del hebreo olam, que significa eterna, continua y permanente. Gloria a Dios. Cuando Dios termine con estos 490 años de trato con su pueblo Israel, pues la justicia va a llegar y será eterna y perdurable. En quinto lugar dice que se sellará la profecía del hebreo mashak, que significa ungir con aceite, consagrar y santificar. O sea que la profecía ya se va a sellar, se va a terminar, se va a cumplir. Gloria a Dios. Y la sexta y última es que dice que se ungirá finalmente al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Pues nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Al final de esta profecía de las 70 semanas o 490 años, el pueblo de Israel finalmente aceptará a Jesús, a Yeshua HaMashiach, como su Mesías Salvador, aquel que ellos rechazaron en su primer venida hace 2000 años, para beneficio de nosotros los gentiles. Gloria a Dios, como dice la palabra ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo escribe que esto fue para bendición nuestra. El hecho de que Israel haya cerrado su corazón al Mesías en su primer venida, pues ha sido de bendición para nosotros que somos la iglesia de Cristo. Pero al final Dios va a restaurar al pueblo de Israel por medio de que ellos aceptarán finalmente a Jesús como su Señor y Salvador. Esto pareciera muy difícil, muy complicado, porque aún los rabinos judíos, pues y el pueblo de Israel no acepta a Jesús como su Salvador, aún se burlan de él. Un judío, un rabino hace poco decía que estaban ya esperando a su Mesías y que ellos jamás iban a aceptar a Jesucristo como el Mesías, que ellos preferían que les sucediera lo del holocausto otra vez, lo del holocausto nazi otra vez, antes que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y pues, ¿qué creen? Que efectivamente ellos van a sufrir una persecución todavía peor que la que hizo Hitler con ellos, pero que en el periodo, en la semana 70, ellos van a aceptar en el último periodo de 7 años de
de esta profecía, ellos finalmente aceptarán a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, la profecía de las 70 semanas está dividida, leímos, en 3 periodos. El primer periodo es de 7 semanas o 49 años. Acuérdense, 7 por 7. Si no se nos ha olvidado la tabla del 7, pues es 49, ¿verdad? 7 por 7, 49. El segundo periodo es de 62 semanas o 434 años. Si multiplicamos 62 por 7, es una multiplicación un poquito más complicada, no tan difícil, pero nos da 434 años. Y finalmente tiene un tercer periodo o último periodo que será de 1 semana. Recuerden, cada semana está compuesta de 7 años, lo que nos da un total de 70 semanas de 7 años. Cada una nos va a dar un total de 490 años. El primer periodo de la profecía de 7 semanas o 49 años comprende desde el decreto que hizo el rey persa Artajerjes para reconstruir Jerusalén. Este decreto se lo extendió a Nehemías, ahí eso lo vemos en Nehemías capítulo 2, en el año 445 a.C. Y una vez terminada la restauración de la ciudad de Jerusalén, que duró precisamente 49 años, dice que se añadieron otras 62 semanas de 7 años, que son 434 años, y que ambas suman 69 semanas o en total 483 años, quedando pendientes 7 años o 1 semana en la que se concluiría exactamente con el día de la muerte del Mesías Jesucristo en la crucifixión, como está escrito ahí y leímos en el versículo 26. Es más, vamos a leer, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Amén. O sea, está ahí cumpliéndose, que terminando las 62 siguientes semanas, o sea, las 7 más las 62, las primeras 69 semanas, al momento de finalizar la semana 69, se quitaría la vida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa aquí? Que solamente un Dios sobrenatural, todopoderoso, pudo haber realizado una predicción tan exacta y tan precisa, porque se cumplió exactamente esta profecía de la crucifixión del Mesías Jesucristo, y se cumplió siendo una profecía con 483 años de anticipación. Por este simple hecho de ser una profecía cumplida tan exactamente, hasta el día se cumplió, pues podemos nosotros confiar en la veracidad de este libro santo que es la Biblia. Amén. Porque en ningún otro libro religioso vamos a encontrar profecías que se hayan cumplido tan exactas como es esta profecía de las 70 semanas. Es más, hice en el pizarrón hice un pequeño, en un pequeño esquema que se los quiero mostrar. A ver, espero que se vean bien para que entendamos este periodo de las 70 semanas. En la parte de arriba, en esta parte de arriba están lo que son las semanas que está hablando el profeta Daniel. Vemos ahí que la primera semana, que es de 7 años, que comienza con la orden, aquí tenemos, que está de este lado, aquí, en este lado precisamente, está la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén o las murallas de Jerusalén por parte de Artajerjes. Eso fue en el año 445 antes de Cristo. Después de esa semana, arriba, si vemos, en la parte de arriba tenemos las semanas, que son 70, y en la parte de abajo de la línea tenemos las semanas que son convertidas a años. Por ejemplo, aquí tenemos la semana
las 7 semanas, que son las 49 años, que es la orden de restaurar y se reconstruye la ciudad de Jerusalén. Después dice que viene el segundo periodo, que es un periodo de 62 semanas o 434 años. Si sumamos las 7 más las 62, nos va a dar arriba las primeras 69 semanas. Ese periodo de las 69 semanas concluye con, aquí tenemos, con la muerte aquí de nuestro Señor Jesucristo, que abajo está explicado, la crucifixión del Mesías. Eso fue en el año 30 después de Cristo. Amén. Y a partir de ese momento de la muerte del Mesías, de Cristo, Dios, Jesús, el Mesías, le da, rompe la relación, por así decirlo, o hay una pausa en la relación con el pueblo de Israel y da comienzo, en este caso aquí lo tenemos, la era de la iglesia. Que la era de la iglesia, ya no quise ponerle abajito, que es un tiempo de 2000 años, eso es lo que durará la iglesia, 2000 años. Eso lo voy a explicar en la próxima lección. No quise meter más datos para no hacerlos bolas, pero la era de la iglesia va a durar, ¿sí? La era de la iglesia dura 2000 años, o sea, comienza con la muerte de Cristo, dura hasta acá, que es 2000 años, hasta el momento del rapto de la iglesia, que es el momento, abajo está lo que será el pacto con el anticristo. En ese momento del rapto de la iglesia y el pacto con el anticristo, va a comenzar la última semana, ¿sí? Que tenemos aquí, que está arriba, es la última semana, una semana que son 7 años, recuerden, amén. Entonces al final, si sumamos todos, las 7 más 62 más 1 nos va a dar 70, y abajo tenemos los años, 49 más 434 más 7 nos da el periodo total de 490 años, que Dios en esta profecía dijo que Él trataría con el pueblo de Israel. En la semana 70, por lo tanto, aquí le puse que es la semana 70, en la última semana, todavía no se cumple. Las primeras 69 sí ya se cumplieron porque concluyeron con la muerte del Mesías, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que vemos aquí abajo en el año 30 después de Cristo. Y entonces hagan de cuenta que voy a ponerlo aquí, estamos aquí casi ya a punto del rapto de la iglesia y de que se comience la semana 70, que dura 7 años. Comienza con la salida de la iglesia del mundo y termina con la segunda venida de Cristo, o cuando Cristo regresa al final de los 490 años. Por eso les decía al principio que esta profecía de las 70 semanas tiene que ver con el pueblo de Israel, porque si ven claramente, la iglesia no participó ni en las 7 primeras semanas ni en las 62 primeras, fue Israel. Luego viene el periodo de pausa, que es la era de la iglesia, que dura 2000 años, ¿sí? Y cuando termina la era de la iglesia y salimos del mundo, en el arrebatamiento comienza entonces la última semana, o la semana 70, que durará 7 años. Gloria a Dios. Pues espero que este esquema les haya sido claro, gloria a Dios, para entender esta profecía de las 70 semanas. Por eso es tan sorprendente esta profecía. Solo un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, pudo haber realizado esta predicción tan exacta, amén, tan precisa. Exactamente cuando Jesús entra a Jerusalén en un pollino, ¿verdad? Pues ese día se está cumpliendo esta profecía, están cumpliendo los primeras 69 semanas, amén, las primeras 69 semanas de esta profecía. Los cristianos que somos dispensacionalistas, o que
Creemos en las dispensaciones, en 7 dispensaciones que está dividida la historia del mundo, que en otro momento explicaremos más a detalle. Interpretamos conforme, de acuerdo con el versículo 25 que leímos, que los primeros 483 años, o sea, los 69 semanas, ya se cumplieron hasta la muerte de Cristo, como lo vimos ahí en el esquema que vimos hace rato. Y queda pendiente entonces la semana 70, que todavía no comienza. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía seguimos aquí. Entonces, en esa última semana que hace falta, Dios va a utilizarla para terminar de restaurar al pueblo de Israel. Por eso es que la iglesia no vamos a participar, no podemos participar de ese periodo de los 7 años. Por eso la iglesia y nosotros creemos en la doctrina pretribulacional, o sea que previo a la tribulación la iglesia vamos a salir de este mundo, la iglesia no vamos a participar en los 7 años de la tribulación. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue rechazado en su primera venida por su pueblo Israel hace 2000 años, Dios abrió ese paréntesis que vimos, un paréntesis de 2000 años, y que quedó pendiente la conclusión de las 70 semanas. Ya se cumplieron 69, pero falta una semana que es, dijimos, ya lo estudiamos aquí en la palabra, de 7 años. Entonces, con la iglesia, con el comienzo de la iglesia en Pentecostés y con el comienzo de la era de la gracia, amén, porque estamos en el periodo de la gracia cuando comienza la iglesia, la salvación vino para todos los gentiles, los que no teníamos pacto con Dios, pues a través de Cristo Dios estableció que nosotros pudiéramos hacer un pacto a través de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Miren, quiero que leamos ahí en Romanos 11, lo que leíamos hace rato con respecto al pueblo de Israel. Dice Romanos 11, versículos 11 al 14, dice, escribe Pablo, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, o sea, de nosotros, los que no somos judíos, para provocarles a celos. Gloria a Dios. Quiero decirles que los judíos les provocamos a celos cuando ven nuestro corazón que busca a Dios, que tenemos un corazón para el Señor, que Cristo ha limpiado nuestras vidas, o ellos se ponen celosos. No les gusta mucho esto. Por eso persiguían al apóstol Pablo, ¿verdad? Y pues hasta que lo mataron, pero bueno. Versículo 12 y dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea que el pueblo de Israel va a ser restaurado. Amén. Gloria a Dios. No es que Dios haya desechado a su pueblo Israel para siempre, no. Dios tiene una promesa a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, y a las 12 tribus de Israel, que Dios los iba a bendecir, y eso es lo que va a hacer Dios, pero va a tratar con ellos en la semana 70 hasta que acepten a Jesús como su Salvador. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Pablo fue el apóstol de los gentiles. Dice, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, porque Pablo era judío, y hacer salvos a alguno de ellos. En esta profecía de las 70 semanas dice que un príncipe que ha de venir se refiere a un príncipe o gobernante futuro que entrará en escena durante la última semana o la semana 70, que durará 7 años, que la Biblia llama el anticristo. Aquí está hablando del anticristo. Es más, vamos a leerlo. Dice en el versículo 26, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ese príncipe
de quien está hablando aquí la palabra de la profecía de Daniel, está hablando acerca del anticristo. Y dice que entrará en escena hasta la última semana o la semana 70. Y el pueblo a que se refiere, ese pueblo se refiere al imperio romano, o sea, la cuarta bestia que hemos estado estudiando ya, que es la cuarta bestia, que es horrible y espantosa, de donde va a surgir este ser diabólico que es el anticristo. Daniel, ahí en Daniel 8:23, Daniel lo llama también el rey altivo de rostro. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición, ahí en la carta de los tesalonicenses, y el apóstol Juan en sus cartas los llama el anticristo. El anticristo entonces va a surgir del pueblo que destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién fue este pueblo? Bueno, es el imperio romano. Que en el año 70 después de Cristo, cuando ya había sido fundado el imperio, en el año 27 a.C. surgió el dominio del imperio romano. Pues en el año 70 después de Cristo, 40 años después de que Cristo había sido rechazado y crucificado, había resucitado y se había ido al cielo con su Padre, pues vino un general romano llamado Tito, que fue hijo de Vespasiano, en el año 70 y destruyó la ciudad. Destruyó la ciudad, el segundo templo. Dice el historiador Flavio Josefo que murieron aproximadamente 1 millón de judíos, y así inició la diáspora del pueblo de Israel al mundo, que duró casi 1900 años, hasta que regresaron el 14 de mayo de 1948, que por cierto en este mes están cumpliendo 73 años de su regreso, del regreso del pueblo de Israel a su tierra, la tierra gloriosa. Recordemos con respecto al imperio romano, que este imperio abarcaba tanto la parte occidental con su capital Roma, y al oriente con su capital en Constantinopla, que hoy es Estambul, ahí la capital de Turquía. Pues todo eso abarcaba el imperio romano. O sea que el imperio romano abarcaba prácticamente lo que es Europa, el norte de África y el Medio Oriente, que incluye tanto a Siria como a Israel, a Irak, a Irán, Egipto, toda esa zona. O sea que de cualquiera de estas partes del mundo va a surgir al final el anticristo, porque dice ahí la palabra, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Sí? O sea, ese príncipe va a surgir precisamente de lo que fue o lo que es actualmente. O sea, entendemos que el imperio romano sigue a través del imperio religioso sacrosanto romano, sigue funcionando, pero se va a levantar la última parte de este imperio, que es el imperio o el reino del anticristo, que solamente al final durará 7 años. Entonces la última semana que resta de 7 años, o la semana 70 que vimos ahí en el esquema, va a comenzar cuando el anticristo firme un pacto de paz con Israel y con este gobernante futuro que es el anticristo, el falso Mesías, que va a aceptar en ese momento el pueblo de Israel como su Mesías, y que este falso Mesías va a permitir que reconstruyan el tercer templo en Jerusalén y que se inicien nuevamente los sacrificios, cosa que no debiera de ser, porque nosotros entendemos, sabemos como Iglesia de Cristo, que el sacrificio supremo y el sacrificio que ya consumó el perdón de Dios para nosotros fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Jesús es el Cordero de la Pascua, amén, el Cordero perfecto que fue al matadero para quitarnos el pecado. Por lo tanto, Dios ya no necesita más sacrificios. Dice Isaías 28:15, dice así, hablando de este pacto del
del pueblo de Israel con el anticristo, para que dará inicio a la semana 70, a la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel, para que lo entendamos. Dice, versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Este pacto que va a hacer Israel con el anticristo, lo va a hacer a cambio de tierras y a cambio de que el anticristo les permita reconstruir el tercer templo. La palabra de Dios proféticamente, Isaías lo llama el pacto con la muerte o el convenio con el Seol. El Seol, acuérdense, en el Antiguo Testamento es figura de lo que al griego se cambió con el nombre del Hades, y que Jesús lo llamó como la Gehenna o el mismo infierno. Dice, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Este pacto con el anticristo, Israel lo que está haciendo es poner su refugio en la mentira y en la falsedad. Dice, nos esconderemos. O sea, se esconderá el pueblo de Israel en la falsedad. Cuando acepten a este falso Mesías, firmen este pacto con la muerte, como está escrito, y por eso la palabra de Dios lo llama el pacto con la muerte, empezando así la última semana o la semana 70. Este pacto, quiero decirles, y que quiero hablar un poco más en la próxima lección, un poco más acerca de esta semana 70 o la última semana, donde surgirá el anticristo, para que lo tengamos un poco más claro. Entonces, la importancia de esta última semana, que es la semana 70, que es la única semana que está pendiente, se destaca en la Biblia, ya que se le otorga a esta semana más espacio que a cualquier otro periodo similar de 7 años que haya en la Biblia, o otro periodo que sea comparable. A esta semana 70, la palabra de Dios también la llama, o en la Biblia se le llama la tribulación y la gran tribulación, el día de la angustia de Jacob, que no es un día, son 7 años de angustia de Jacob en realidad, el día de Jehová, el día del Señor, también lo llama la palabra la ira venidera, la hora de la prueba, amén. Esto se lo da el Señor a la iglesia, al mensaje de una de las 7 iglesias, y también lo llama la ira de Dios, amén. Jesucristo mismo lo mencionó en su último gran discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24 y Mateo 25. El apóstol Pablo describe este periodo de tiempo, o explica en las cartas, las 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, explica a fondo la cronología previa a la manifestación del anticristo, o a la manifestación, o al comienzo de esta semana 70. Y en el Apocalipsis, quiero decirles, esto es un dato muy importante, el 75% del Apocalipsis aproximadamente está dedicado solamente a hablar de este periodo de la semana 70, o de los 7 últimos años que Dios tratará con el pueblo de Israel. Esto está escrito en el Apocalipsis del capítulo 6 al versículo 19. Amén. Todo el 75% del Apocalipsis solamente dedicado a los 7 años de la semana 70. De ahí su importancia. Amén. Entonces, para concluir, el versículo 27 nos habla de que el anticristo romperá el pacto con Israel, profanará el templo a la mitad de la semana, ¿sí? Que eso es lo que quiero que estudiemos también en la próxima lección, para que tengamos más claridad de lo que significará para el pueblo de Israel esta semana 70, que es necesario que lo entendamos, porque aunque nosotros, la iglesia, no vamos a participar, pues no vamos a participar si somos una iglesia que estemos preparada para el evento del arrebatamiento, porque habrá un remanente, una parte de la iglesia que no se prepare, que serán las vírgenes insensatas, y que se quedarán a ese periodo
de la gran tribulación o de la semana 70, y que si quieren salvar sus vidas en ese periodo, pues tendrán que hacerlo a costa de sacrificar su vida por Cristo, no aceptando la marca de la bestia y pues dejando que se les mate, se les corte la cabeza por no haberse preparado en el tiempo que el Señor, en el periodo de la gracia que el Señor tuvo dispuesto para que todos estuviéramos listos para ese gran evento que es el arrebatamiento, que será al principio de la última semana, de la semana 70. Entonces dice que el anticristo romperá el pacto con Israel, profanará el templo a la mitad de la semana. Jesús llamó a esta profanación la abominación desoladora, con base en lo escrito por Daniel que leímos, el desolador, y que lo dijo Jesús ahí en Mateo 24:15. Amén. Entonces, hasta el final de la semana 70 vendrá, al final de los 7 años de la última semana, que todavía no comienza, que es la semana 70, esto es, Cristo va a regresar en su segunda venida con su iglesia. Es más, para terminar, les voy a otra vez a presentar esto que vimos hace ratito, que quiero decir, quiero mostrarles. Aquí está el rapto, cuando comienza la semana 70, la última semana de 7 años, que es una semana acá, pero son 7 años acá. Comienza con el rapto de la iglesia, el pacto del anticristo, y termina con el regreso de Cristo o con su segunda venida en la guerra del Armagedón. El total son igual a 70 semanas o igual a 490 años. Gloria a Dios. Pues queremos darle gracias a Dios por su bendita palabra. Espero que nos haya quedado muy clara esta profecía de las 70 semanas. Quiero que hablemos un poquito más sobre este periodo la próxima lección, para que nos quede bien clara este tiempo de la semana 70, la última semana. Hablemos un poquito más de lo que es el anticristo. Estamos prácticamente seguros que ya el anticristo está en el mundo, pero no se ha podido revelar. ¿Por qué? Porque la iglesia seguimos aquí. Hasta que seamos quitados de en medio, entonces el anticristo se va a poder manifestar en este mundo, como está escrito en primera y segunda de Tesalonicenses, que veremos un poquito más de ello en la siguiente lección. Amén. Pues gloria a Dios. Pues quiero darles las gracias por habernos acompañado. Quiero que terminemos haciendo una oración, dándole gracias a Dios por esta bendita profecía de las 70 semanas que Dios le da a Daniel hace 2600 años, que se ha cumplido a la perfección. Ya 69 semanas se cumplieron exactamente. Falta la semana, la última semana, la semana 70. Amén. Faltan los 7 años de la tribulación, en los cuales el anticristo va a gobernar este mundo. Pero gloria a Dios, la iglesia que lleva dignamente el nombre de Cristo, ya no estaremos en ese tiempo en la tierra. Amén. Estaremos allá en el cielo gozándonos en las bodas del Cordero. Por eso te invito a que conozcas de la Escritura, de las profecías, que entiendas esta profecía, y que sobre todo, si no has aceptado a Cristo, que lo aceptes en tu corazón. Oramos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta bendita enseñanza de las 70 semanas del profeta Daniel. Gracias, Señor, que tienes una agenda de trato con tu pueblo de Israel para bendecirle. También tienes una agenda de trato para con tu iglesia, que surgió hace 2000 años, que estamos en el periodo todavía de la gracia, pero este periodo ya está a punto de terminarse. Te damos gracias, Señor. Prepara nuestras vidas para tu venida, Señor, y para este tiempo que se avecina. Gracias. Yo bendigo a los que nos han escuchado en esta tarde. Bendícelos tú, Señor. Si no te han recibido en su corazón, pues que abran su corazón a ti y te reciban como Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, en el nombre
poderoso de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo. Nos vemos el siguiente viernes, no se pierdan la siguiente, ya estamos casi terminando este libro del profeta Daniel, gloria a Dios. Nos quedarán unas 5 o 6 clases más, pero vamos a seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Pues shalom, la paz de Cristo con todos, y recuerden, Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Un saludo, un abrazo. Su amigo Pastor Edgar Pulido. Que estén bien. Dios los bendiga.